Buenas tardes, mi nombre es Samade Aguilar. En el marco del Congreso Internacional de Tecnologías, Conocimiento y Sociedad, Aprender la inteligencia artificial, futuros pedagógicos y posibilidades transformadoras, se inserta esta ponencia que titulé ¿Qué tan natural es lo artificial? Pensar la inteligencia artificial. El ser humano, después de haber dominado el medio, está decidido a dominar su propia constitución. Probablemente el campo de la biotecnología es el que refleja la novedad del poder técnico, sea el de la eugenesia genética o biología molecular y la posibilidad de modificarnos a nosotros mismos con la ayuda de la inteligencia artificial. Esta última tecnología ha trastocado fuertemente la vida del ser humano en todos los ámbitos. Esta capacidad se puede formular diciendo que la tecnología puede sustituir lo natural por lo artificial. Si seguimos el pensamiento clásico, aquí podría ser de utilidad la dualidad entre lo natural y lo artificial, para definir el poder técnico como la capacidad de modificar o suplir aspectos de la naturaleza humana por elementos artificiales fabricados tecnológicamente. Este tipo de propuestas tienen como fin el progreso de la humanidad. De modo que buscamos reflexionar en torno a esta posibilidad de la inteligencia artificial, donde en la biotecnología consiste en poder modelar, monitorear, calcular y controlar las variables de los bioprocesos con la finalidad de aumentar los rendimientos y reducir los costos de producción. También optimiza los bioprocesos a partir de grandes conjuntos de datos que diariamente se generan y almacenan en bases de datos digitales. Lo que expondré es un esbozo sobre la reflexión sobre la dualidad entre lo natural y lo artificial. El impacto de las tecnologías en todos los ámbitos de la vida ha sido ingente. La tecnología moderna y la técnica no solo configura la vida, sino la visión de vida. Es la confluencia entre la información, la informática y la biotecnología la que nos pone a las puertas de un cambio social, cultural, político y económico de gran relevancia. El ser humano, después de haber dominado el medio, busca, como ya lo dije, dominar su propia constitución. Probablemente es, como también dije, el campo de la biotecnología el que refleja esta potencialidad o esta gran potencia. A partir de aquí, el interés por la eugenesia, entendido como el estudio y la aplicación de las leyes biológicas junto con su tecnología de la herencia, orientados al perfeccionamiento de la especie humana. En la actualidad se encuentra en los desarrollos recientes de la biotecnología, inseminación artificial, diagnósticos prenatales de enfermedades y trastornos, fertilización in vitro, clonación e ingeniería genética. Todo ello potenciado por la inteligencia artificial que en cada área procesa velozmente una cantidad inimaginable de información. De aquí que la inteligencia artificial sea de los últimos eslabones para lograr la manipulación genética hasta sus últimas consecuencias. Hay debates teóricos por esta manipulación y las consecuencias de sus usos en la vida cotidiana, dando lugar a propuestas poshumanas o transhumanistas que promueven el mejoramiento en todos los sentidos del ser humano. Este tipo de propuestas tienen como el fin, como también lo mencioné, el progreso de la humanidad. En esta época, la ciencia de la vida juega un papel fundamental. Son estas ciencias que marcan las bases para la manipulación genética y molecular de las especies y sobre todo la del ser humano. Esto constituye el marco desde donde pensamos la diferencia entre lo natural y lo artificial. Frente a la manipulación, a esta manipulación, podemos decir que el poder de la tecnología contemporánea depende de su capacidad para imponerse ante la naturaleza. Esta capacidad se puede formular diciendo que la tecnología puede sustituir lo natural por lo artificial, como lo dije al principio. Si seguimos el pensamiento clásico, ante la idea de que el evidente progreso tecnológico logra o ha logrado dotar al ser humano de la capacidad de intervenir artificialmente sobre sí mismo, hasta el punto de poder alterar mediante la tecnología su propia constitución. Aquí podría ser de utilidad la dualidad de lo natural y lo artificial para definir el poder tecnológico como la capacidad de modificar o suplir aspectos de la naturaleza humana por elementos artificiales o fabricados tecnológicamente. Para que dichos avances se pudieran lograr, la naturaleza tuvo que ser transformada, transgredida a partir de la creación deliberada, es decir, los procesos naturales son dirigidos artificialmente por medios de la tecnología. Y cuando esto sucede, sería difícil llamarlos procesos naturales.
Pero estos procesos tienen repercusiones no solo en el propio ámbito tecnológico, sino en el ámbito biológico, económico y político. A partir de aquí habría que intentar redefinir lo que entendemos por lo natural frente a lo artificial para mostrar que de fondo no hay tal dualidad. Existe una fisura en el lenguaje dado que cada vez se hace más difícil diferenciar lo natural de lo artificial. Frente a la manipulación tecnológica de los procesos en el ser humano, es decir, el hombre constituido tecnológicamente, se muestran cambios de fondo, cambios en su condición primera, por su producción racionalmente dirigida en los procesos tecnológicos. Desde el pensamiento tradicional, se tiene el convencimiento de que hay un único orden inteligible para lo natural y lo artificial. Podemos preguntar por cómo se puede entender el poder tecnológico en su capacidad de alterar, explotar, manipular la naturaleza de las cosas y en particular de la humana. La capacidad tecnológica contemporánea del hombre se altera en su propia naturaleza. Nos lleva a plantear cuáles han sido las bases del supuesto de que la acción artificial puede llegar a constituir una realidad alternativa esencialmente distinta de la natural. Lo primero, a mi parecer, para pensar esto, debemos pensar esa condición humana desde el acercamiento epistemológico o más bien ontológico. Estamos pensando, por ejemplo, en propuestas como los argumentos de Ortega y Gasset en su texto Meditación de la técnica y de Sloterdijk, en un texto que se llama El hombre autooperable, cuya principal capacidad se centra en transformar y crear tecnológicamente, cuestión que le ha permitido intervenir los procesos que en la antigüedad no podían violarse. Y de ahí que podamos también hablar de cultura y de su constante redefinición de sus límites. La naturaleza ha sido entendida como un campo neutral, ahistórico, espacio sobre el cual la ciencia aplica sus investigaciones o sus métodos, con el propósito de saber conocerlo, de saber sus modos y mecanismos. La objetividad de la ciencia permite pensar que la naturaleza es independiente de la voluntad humana. En este sentido, el concepto de naturaleza siempre es el objeto que puede ser percibido y en el cual se observan regulaciones, normas, leyes y con ello adquiere significado de forma científica en la modernidad. Hasta aquí, el concepto de naturaleza no es una construcción humana. De hecho, se ha contrapuesto a la historia humana, a la cultura y ahora a lo artificial. El ser humano tiene su existencia dividida en su naturaleza biológica, con sus procesos vitales, y por otro lado su codificación de símbolos que constituyen su cultura permeable al contacto con otras culturas. En otras palabras, se trata de ese centauro ontológico del cual nos hablaba Ortega y lo cito. El ser del hombre tiene la extraña condición de que en parte resulta afín con la naturaleza, pero en otra parte no, que es aún tiempo natural y extranatural, una especie de centauro ontológico, dice, que media porción de él está inmersa, desde luego, en la naturaleza, pero la otra parte la trasciende de ella. Fin de la cita. Con ello se muestra también la capacidad constante de abrir espacios no vistos y significados, por ejemplo, los creados por los adelantos científicos, como el mundo de los microorganismos o el universo, que llegan justamente de la mano de sus propias tecnologías, como el microscopio, por ejemplo. Tanto en la ciencia como en las tecnologías se muestran satisfechos por sus adelantos, en la medida en que son posibilidades nuevas de intervención que logran hacer más confortable la vida. Nadie pondrá en duda el progreso científico casi en todos los ámbitos de la vida humana que han configurado su comportamiento, el comportamiento humano y la relación con su medio ambiente. Por otro lado, otra de las características que marca la diferencia entre el ser humano y otras especies es esa capacidad de transmitir nuestros conocimientos. A esta base de conocimientos se constituye y forma nuestras percepciones sobre nuestro ambiente y sobre nosotros. De modo que el cambio cultural que implica el desarrollo tecnológico actual también es considerada por muchos filósofos y científicos un aspecto más del desarrollo evolutivo del ser humano. Sin embargo, la discusión sobre el poshumanismo involucra no solo la preocupación por las transformaciones socioculturales que trae consigo la aplicación de las tecnologías de la vida y de la informática, sino la pregunta por el concepto de lo humano y la humanidad. Preguntar qué es el hombre es preguntar por las similitudes que compartimos con la especie biológica y por la que nos distinguimos de aquellas especies no humanas.
Decir que somos seres culturales o sociales no aporta mucho a la explicación, solo permite delimitar un lugar en el mundo de este ser que ha roto con todo vínculo, tanto del mundo exterior como, en este caso, la naturaleza, como de las demás especies. Pero esta problemática se vuelve más difícil cuando tratamos de responder la pregunta sobre la vida inserta en su cultura, de su explicación sobre la vida, como también la transformación de sus condiciones de vida y su naturaleza, porque la comprensión sobre lo que somos comporta también el factor biológico, por un lado, y el factor cultural, como ya mencioné. A partir de aquí, la definición de nuestra humanidad, sea en su aspecto cultural o biológico, se ve transgredida por los avances en el ámbito de la ingeniería genética, la nanotecnología y la robótica, los cuales conducen a estos procesos biológicos irremediablemente hacia un giro paradigmático que se inscriben en una semiótica informática. En este sentido, el proyecto del genoma humano es un gran proyecto de decodificación mediante el cual se espera aumentar la capacidad de comprensión y lectura del código genético humano. Las tecnociencias naturales tienden hacia la informática como campo de análisis de la data biológica. Los cuerpos comienzan a ser significados, pensados como textos, que la tecnociencia posibilita entender en su complejidad estructural, además de tender a la reorganización de sus componentes, como lo mencionará en un trabajo que realiza Sasha Cornejo. Esto, sobre todo, en vistas a que estas transformaciones culturales involucran cada vez más los procesos biológicos, resignificándolos y reconfigurando sus límites tanto epistemológicos y ontológicos. Aunque se entiende que los procesos naturales, tales como la conformación de un organismo vivo y la heredabilidad de la información contenida en el ADN, ¿no? Pero estos procesos no solo han conformado un nuevo objeto de decodificación y fuente de información, como se refleja en los programas de la biología molecular, sino además como un conjunto de mecanismos abiertos a la intervención tecnocientífica de sus componentes químicos, moleculares, celulares y genéticos. Esta tendencia a concebir la biotecnología de los cuerpos como base informacional permite a su vez ampliar el ámbito de la virtualidad y la tecnología incorporándolos cada vez más en los procesos vitales. La visión poshumanista privilegia patrones informáticos sobre la creación de instancias materiales, con lo cual la corporealidad biológica es más bien visto como un accidente en la historia, más que una inevitabilidad en la formación de la vida. La visión poshumana piensa que el cuerpo es una prótesis original, que todos aprendemos a manipular, de tal forma que extender el cuerpo a través de otras prótesis significa la continuación de un proceso que comenzó antes de nuestro nacimiento, como mencionará Katherine Hayles en un texto que tituló ¿Cómo nos volvimos poshumanos? Cuerpos virtuales en cibernética, literatura e informática. Pensar la condición poshumana es establecer la relación entre la transformación tecnológica sobre la vida que se configuran en el horizonte de la biología molecular, la ingeniería genética y la nanotecnología, así como con el aspecto informacional con el que se contribuye a un proceso creciente de desmaterialización de los cuerpos biológicos. Esto además conlleva a un proceso creciente de desnaturalización que comporta la propia definición del cuerpo, en vistas de un creciente carácter híbrido del cuerpo. Frente a esto, las definiciones, y con esto voy a terminar, las definiciones de fronteras ontológicas entre lo artificial y lo humano, lo artificial y natural, comienzan un proceso de disolución, porque en vistas de la manipulación biotecnológica, quien aluda a estas fronteras éticas corre el riesgo de caer en esencialismos. Claramente vivimos en una transformación hacia límites ontológicos borrosos en los cuales las apelaciones a lo natural y lo orgánico pierden eficacia explicativa. Más bien, la evolución cultural a través de los avances acelerados en materia de tecnología comienza a ser concebida como parte inexorable de un proceso inevitable, el cual va a tender hacia un control cada vez más perfeccionado de los mecanismos que subyacen a los procesos vitales. Con la nanotecnología, la robótica y la informática,
Se espera no solo superar estos límites biológicos, sino que pone en cuestión la vigencia del cuerpo biológico a partir de la argumentación que acabo de hacer, que apuntan más bien a decir que el cuerpo biológico es obsoleto. No solo se trascienden los límites biológicos, sino que incluso esas máquinas, las máquinas biológicas inteligentes, podrán en el futuro mejorarse a sí mismas. Hasta aquí lo dejamos. Gracias.